Hola, muy buenas chicos y chicas de YouTube, ¿cómo estáis? Hace mucho que no subo vídeo, me alegro mucho de veros y bueno, hoy venía con una entrevista muy especial, es de mi amigo y mentor Emel. Emel es un hombre que conocí yendo a este workshop de Public Speaking, es un meeting que quedamos una vez cada 2 semanas para mejorar nuestras habilidades de hablar en público. Emel es una persona muy interesante ya que ha vivido una serie de eventos en su vida pues bastante notorios, viniendo de ser un campesino allá en Colombia con un sistema de creencias y pocos recursos, por no decir ninguno, en el que hay muchísima violencia y pobreza, etcétera, hasta acabar trabajando para los bancos más prestigiosos del mundo, como puede ser Barclays, y bueno, cómo ha sido su proceso y todo lo que ha aprendido en el camino. Como digo, lo conocí en este workshop de hablar en público, aunque es mucho más, es sobre comunicación efectiva, comunicación no violenta, sobre escuchar, habilidades de escuchar, habilidades de comunicar, de conectar las personas más desde el corazón y autenticidad, ¿no? Y he aprendido muchísimo en el último año yendo regularmente a estos eventos. Y bueno, quería compartir con vosotros un poquito de lo que he aprendido con eso y junto a aprender a hablarle a una cámara. Así que he creado mi primer curso online. Todavía no está disponible. Quizás ponga por aquí la fecha o el link, no lo sé, o quizás está en los comentarios o todavía no esté listo, pero lo tengo prácticamente preparado. En él voy a enseñar no solo cómo perderle miedo a la cámara, sino que vamos a aprender mucho más sobre trabajo de sombra, sobre, bueno, eso es algo que me habéis dicho en Instagram, la gente de Instagram, que no sabéis lo que es. Me parece muy importante y si seguimos haciendo vídeos, pues me gustaría educaros un poco en esa parte, porque es algo que ha transformado mi vida en el último año. El aprender a trabajar con el subconsciente y cómo mejorar, cómo cambiar tu mente para ser más tú. Y por supuesto es un trabajo que todavía estoy haciendo, pero ya he visto cosas que es tremendísimo, tremendísimo. Así que me gustaría compartir esto con vosotros. Como digo, no es solo hablarle a la cámara y perderle el miedo, sino aprender a comunicar en nuestra vida de una manera mucho más efectiva, mucho más desde el corazón, con más autenticidad y por supuesto es una herramienta de reflexión muy grande. Para las primeras personas que adquieran este curso, he hablado con Emel, vamos a tener 5 llamadas de Zoom, va a dar 5 workshops online en los que, 5 masterclasses en las que vais a poder estar presentes con vuestra cámara de vídeo, por supuesto hacer preguntas, yo voy a estar presente también y bueno, Emel se ha prestado esto, así que muchísimas gracias, Emel. De acuerdo, noticias, vais a tener el curso disponible como oferta de pre-lanzamiento a partir del 8 de marzo a las 8 de la tarde, horario de España. Esto significa que en Latinoamérica va a ser por la mañana. Y esto significa también que lo que incluye esta oferta de pre-lanzamiento, tenéis el curso, obviamente, tenéis las 5 llamadas de Emel, pero es que también tenéis un precio reducido que después va a subir. Así que hazte con el curso antes de que suba. Seguimos. Es muy importante, que a mí me ha dado los mejores resultados, y es eso que tú dijiste, hablar del corazón. Yo le llamo conectar. Cómo conectar con ustedes que están allá al otro lado de la cámara. Cómo escucharlos, cómo hablarles o hablarte a ti que está al otro lado de la cámara desde tu punto de vista, que es realmente lo que tú quieres escuchar, lo que es importante para mejorar tu vida. Me parece un lujazo porque el valor que Emel puede dar en cuanto a estos temas, que es algo que hace muchísima falta en el mundo, es algo que no veo en el mundo. Hace falta muchísima más comunicación efectiva y aprender sobre comunicación no verbal, etc. No es solo lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces, me parece muy interesante. Espero que os aporte tanto como me ha aportado a mí. Y nada, le doy paso a Emel, que me enrollo demasiado. Hasta luego. ¿A qué te dedicas? En este caso yo sería abierto y le diría, bueno, me dedico a las finanzas. Pero tu vida no ha sido siempre así. ¿De dónde vienes? Mi padre, que tuvo casi nada de educación formal, mi madre tampoco, él tuvo una cuenta en una sucursal bancaria, era nueva, una nueva sucursal en este pequeño pueblito donde yo finalmente llegué a vivir y a estudiar. Y de ahí
nació su deseo de que uno de sus hijos fuese banquero. Y siempre lo comentaba. Yo como que de alguna forma me lo puse en la cabeza. Realmente no creí que fuese a ser banquero. No lo creía. Pero sí me lo puse en la cabeza. Es una historia larga. Pero desde nacer allá en esta finquita, muy aislada de todo, y después moverme a ese pueblito que también era supremamente aislado, en el otro lado del Magdalena, que es el río más grande de Colombia, donde no había ni carreteras, ni puentes, ni nada. Mi padre fue admirado por eso del banco y él quería que fuese alguien banquero, ¿no? Recuerdo una historia pequeña. Un día me invitó al banco y me mostró, me dijo, mire, esta gente no trabajan como nosotros, que tienen que ir a tirar machete o a limpiar los pastos en el sol y con las picaduras de las avispas y abejas y cansancio todo el día. Dije, mire, toman té allá, eso es lo que ellos hacen, toman té. Y me dijo, mire, inclusive son hasta seguros porque tenían un security ahí con un arma grande. Allá en la finca habían frutitas y a veces no había carne ni otras pan ni esas cosas, pero habían frutas, entonces yo me subía a los árboles y comíamos muchas frutas con mi hermano. Y gracias a Dios así la pasábamos bien. Pero aquí en este pueblito ya no habían frutas, entonces si no había desayuno y saltaba de allá al pichalito aquí de la cocina y no había nada, entonces teníamos que irnos a la escuela sin desayuno a veces. Mi hermano no soportó, se regresó a la finca, se fue a la finca, se volvió al campo, sí. Yo pues lo soporté porque siempre me cuestionaba esto de que mis padres tenían una vida supremamente desafiante y era supremamente agitada, trabajaban muchísimo, pero también se peleaban mucho, discutían mucho por todo. Nunca había comida en la casa, bueno, no nunca, pero muchas veces. No había dinero para nada. Mi padre siempre era con la mentalidad de que el dinero no crece en los árboles, de que no tengo una máquina para hacer dinero. Y precisamente así era lo que pasaba. Así que no teníamos zapatos, no habían, y cosas así. Entonces así fue, mi hermano se volvió a la finca, yo decidí quedarme. Y claro, eran a veces momentos desafiantes. Iba a la escuela y en la escuela mis padres no habían pagado la pensión porque había que pagar, no había gobierno que pagara nada. Entonces si ellos no pagaban, pues me devolvían y no podía ir a estudiar. ¿Qué pasaba frecuentemente, no? Pero a mí me gustaba estudiar y desde muy pequeño, empecé la primaria como a los 6, 7 años. De alguna forma me gustó estudiar y me motivaba mucho estudiar porque yo como que no quería esa vida que ellos tenían y la cuestionaba mucho. Entonces eso como que me movía, había algo que a mí me movía a hacer algo, que esto debería haber otra cosa, solución, pero realmente no creía otra solución. Cuando uno está ahí en esos momentos, Carlos, y vive en estos sitios donde como que a tus alrededores todo es sobrevivir, es que tengo que sobrevivir, no es que uno trabaje para ser feliz ni para pensar en algún día salir de aquí, de este pueblito, ir a pasear al pueblo más grande. No, era como el sobrevivir, es que tengo que comer mañana y levantarme y sobrevivir. Y claro, por otro lado, la violencia, donde tú ves personas matarse al frente tuyo, apuñalados, abalados, cosas así. Hoy en día ha cambiado mucho. Y así fue, que seguí estudiando. Recuerdo una vez que fui a la única librería que había en ese pueblito, y la librería era un saloncito, y había como una tablita aquí, como una mesita, y habían unos 10 libros. Esa era la librería. ¿En serio? En serio. Sí, sin exagerar. Wow. Unos 10 libros. Y había un libro que se llamaba La voz del conocimiento. En otra ocasión tenía un profesor que se llama Humberto Rodríguez. Lo recuerdo mucho. Era calvito
y nos dio una vez una charla sobre voluntad, la voluntad. Y eso nunca lo he olvidado. Me mostraron algo de las 7 maravillas del mundo. Yo nunca había sabido qué era eso. A esa época yo no sabía que era un avión. No sabía que era ir a una ciudad, no sabía, era un campesinito. Bueno, ese profesor nos habló de eso, nos mostró de las 7 maravillas del mundo y yo, wow. Pero yo como que no creía, yo pensaba que eso era como fantasía, ¿no? Y realmente la veía así como fantasía, pero de alguna forma yo como que en algún lado de mi mente eso quedó, que yo quería ir a esos sitios y que yo quería viajar. Igual cuando estaba en el campo echando machete, limpiando los potreros para que las vacas y el ganado se alimentara, con sudor y con dolores yo era muy raquítico, muy enfermo también, o me sentía muy enfermo. Cuando eso también escuchaba los aviones y yo les preguntaba a los adultos que qué era eso, y ellos me decían que eran aviones que transportaban personas. Y yo de alguna forma también pensaba que yo quería como montarme en esos aviones, pero yo nunca lo creía que yo iba a poder hacerlo. No lo creía. De nuevo, venimos como a tú estar en un hueco muy hondo y que este es tu destino. No hay más. Era como yo veía la vida. Y seguramente como mis padres me la mostraban, aunque ellos no querían. Y aunque estoy supremamente agradecido con mis padres, les tengo mucha gratitud por todo lo que ellos me han dado y me han ofrecido, estoy seguro que ellos me ofrecieron lo mejor. Hay muchas cosas de esas que ellos me dieron y me educaron, que he tenido que desaprenderlas. ¿Cómo ese niño que veía los aviones pasar se hizo su camino hasta trabajar en uno de los bancos más prestigiosos del mundo? Yo siempre seguí como con esa sequía, con ese deseo de que yo no quiero tener esta vida de mis padres, tampoco quiero que ellos sigan teniendo esta vida, pero yo era demasiado pequeño. También era demasiado naif, falto de conocimiento realmente. Mi padre, una cosa de que yo le aprecio mucho a él, aparte de la actitud, que tenía una actitud supremamente bonita, era que él sí quería que nosotros estudiásemos, pero no había dinero, no había cómo, ¿no? Y él se daba cuenta que a veces yo ganaba las competencias de conocimiento, como la química, las matemáticas, así. Entonces él lo notaba. Y muchos de sus compañeros lo notaban que yo era inteligente para eso, pero realmente no era inteligente, era que yo tenía como esa ambición de estudiar, de aprender, de la curiosidad. Soy muy curioso. Entonces mi padre hizo todo lo posible por enviarme a mí a una ciudad pequeña que se llama Bucaramanga. La primera vez que yo pisaba una ciudad. Y terminé mi bachillerato. Fue un año desafiante bastante porque cuando estaba en el campo habían frutas, cuando estaba en el pueblo no habían, pero era un pueblito, estaba cerca del campo, así que yo me iba al campo a veces. Y a veces mi padre nos traía frutas o yuca, plátano. Cuando estaba en la ciudad ya no había eso. Entonces, si yo estaba en el descanso y veía que todos mis compañeros comiendo y me daba muchísima hambre. Era una cosa, yo estudiaba bastante, pero me daba muchísima hambre y me sacrificaba mucho por enfocarme, por aprender, por estar ahí. Pero fue desafiante, un año supremamente desafiante para mí. Y claro, era un campesinito, no tenía realmente acceso a trabajos y no sabía cómo hacerlo, pero tampoco había muchos trabajos, ¿no? Pero así fue que también terminé mi bachillerato, también dentro de los mejores puestos. Y de ahí ya empecé como a hacer otros trabajos por ahí, tratar de sobrevivir. Pasaron unos años, me dediqué a hacer como ventas de afiliaciones odontológicas, de membresías, y en ese proceso también aprendí mucho acerca de las ventas, acerca de comunicar, acerca de todo. De ahí me presenté a una competencia que los bancos lanzaron como unas becas
para que personas estudiaran. Pues éramos 550 personas, jóvenes como yo, compitiendo para 21 puestos. Y gracias a Dios pude encajarme en uno de ellos. Así que así fue que mi conexión con los bancos. Nunca olvidaba que quería como ir a montarme en esos aviones, pero aún no lo creía. Aún no creía que iba a ir a conocer esas 7 maravillas del mundo. Antes de terminar la universidad, el dinero no me alcanzaba, entonces tuve que inventarme un negocio. Vendía jeans de estos, inclusive estas marcas. Empecé a utilizar estrategias de comunicación de cómo logro que esta gente me venda estos jeans que son muy exclusivos. Solo los venden a las tiendas estas ejecutivas, en los mejores sitios. Y logré que me los vendieran y yo iba en mi banco, los vendía a mis compañeros en mi universidad. Así fue que también logré mejorar mis finanzas y pude también ayudar a 2 de mis hermanos menores a que vinieran a terminar el bachillerato. También tuve la fortuna de ayudar a mi mamá un poco con unas operaciones que ella pasó. Tuvo una vida muy difícil, mi mamá, que es una señora supremamente generosa, que la quiero muchísimo, muchísimo. Y en ese momento fue donde yo dije, bueno, estudié contaduría, estudié finanzas, también me hice un diplomado en negocios internacionales. Ya es el momento de que yo de pronto puedo mirar en salirme de Colombia. Bueno, de alguna forma suertuda conseguí mi visa, me fui a Londres a estudiar. Llegué a Londres, no hablaba inglés, la cultura era supremamente diferente, otra vida desafiante. Pero la ilusión de que algún día estaba ya en ese finquita, otro día estuve allá en ese pueblito, en ese village desafiante, otro día estuve en esa ciudad terminando mi bachillerato, bastante desafiante. Mi universidad también desafiante, bastante sacrificio. Llegué a Londres, algo que pensé que había llegado a un paraíso, porque supuestamente leía y que todo era perfecto allí en comparación, pero realmente es desafiante. Sin permiso de trabajo, con una visa de estudiante, sin hablar el inglés, una cultura totalmente diferente. Aprendí un poco de inglés y logré engancharme en estos grandes hoteles que hay en Londres. Recuerdo que hay un hotel que se llama Grosvenor House y el otro para un Hilton, que también es uno de los supuestamente 6 estrellas hoteles. Y logré engancharme en esos hoteles y en esos hoteles trabajaba sirviendo comida, sirviendo bebidas y también me daban unos entrenamientos de etiqueta y todo. Durante este proceso en estos hoteles hice cosas que también soñaba y era ver a estos celebrities, estas personas que habían en la televisión, que no había visto mucho televisión de hecho, ni iba a ver muchas películas. Pero claro, en cualquier cosa que tú veas hoy en día, es que los celebrities, que los Mel Gibsons y que esas cosas. Y también esa ilusión de yo verlos, ¿no? Pues aquí en estos hoteles les serví la comida, la champaña, Tom Hanks, Julia Roberts, personas así. Y en todos esos procesos me fui dando cuenta que mi mejoría en cuanto a comunicar, en cuanto a cómo hablar, en cómo presentarme hacia las personas, todo eso me ayudó. No era mucho ni mi inglés, no era mucho ni que yo era un campesinito, ni nada de esas cosas. Era realmente yo cómo me presento hacia una persona o cómo me siento mejor hacia las personas. Y gracias a Dios, finalmente logré aprender un poco inglés ya cuando hice el Advanced Certificate del Cambridge. Logré empezar en un banco. Este banco fue Barclays. Sí, es uno de los más grandes del mundo, un banco muy prestigioso, el banco más grande de Inglaterra. Y yo llegué a uno de estos branches, sucursales, que son modelos, y yo me quedé así. Y yo dije, Dios mío, yo quiero trabajar para este banco. Ya tuve que empezar desde el suelo otra vez, pero ahí empecé.
Y una de las cosas que me ayudó a llegar allí, me ayudó mucho, fue mejorar mi comunicación también. Casi siempre hablo de la comunicación porque es que me parece que eso a mí fue lo que más me ayudó y eso fue lo que necesité y lo que también de pronto me sostuvo tanto tiempo en llegar a donde yo quería llegar. ¿Qué medidas tomaste para mejorar esa comunicación? Bueno, varias cosas. Lo uno, leía muchos libros. Lo otro, cuando yo llegué a Londres, recuerdo que en las universidades en Colombia casi siempre me buscaban en presentar los eventos, porque yo era relativamente bueno para hablar en público, en español. Pero cuando llegué a Londres era supremamente pobre, de tal forma que una vez recuerdo que me fui a una cosa de esto que le llaman desayunos de negocios. Y me llamaron la primera vez que iba y me preguntaron que me presentara, que qué era lo que yo iba a hacer allá. Pues yo me paré con unas ganas postizas de querer hacerlo de una forma que fuera muy bien vista, ¿sí? Pues me paré y me presenté, pero de alguna forma como que las palabras no me salían muy bien. Y como querer decir que tengo esto y estos estudios y estas cosas y tengo esta experiencia y todo esto, pero de alguna forma la energía como que se fue al suelo y como que todo el mundo como que agachó la cabeza. Gente de negocios. Y eso a mí me hizo sentir de que yo necesitaba hacer algo. Entonces ahí empecé a leer más libros acerca de qué realmente es la comunicación. ¿Cómo yo puedo comunicar algo de que sea relativo a la gente, de que sea para la gente, que no sea relativo a mí ni para mí, que sea para ti, de tal forma que esos gente de negocios reaccione de una forma positiva? Y eso, claro, me hizo irme a una institución llamada Toastmasters, una institución mundial donde se aprende uno a hablar en público. Recuerdo que llegué allá y fue lo mismo. Llegué allá y me hicieron una pregunta, salga al frente, una pregunta, improvisar. Y salí allá como con mucho miedo. Todavía tenía miedo de hablar en inglés. No hablaba muy bien inglés. Igual, hablé por 69 segundos y me quedé en blanco. Y yo, pues claro, como muy achantado, muy avergonzado. Pero cuando me fui a la silla, todos me aplaudieron y al final me decían, te felicitamos porque fuiste capaz de salir. Y eso como que me pareció extraño. Y dice, pero bueno, es que yo me siento tan estúpido y aquí me aplauden. Allá la gente de negocios simplemente agachó la cabeza y no me dijeron nada. Y me sentí igual de estúpido en los dos. Pero aquí me aplaudieron. Y eso como que hizo que yo volviese. Entonces volví y seguí y continué. Porque también tengo consistencia. Una de las cosas que yo he aprendido es que si yo quiero aprender algo, debo tener una consistencia hasta que mi subconsciente lo tome. Pero finalmente lo que realmente me ha ayudado mucho es ver cosas como que comunicar es realmente sentir que yo me siento bien hacia todas estas personas. Donde vaya a hablar, puede ser que vaya a hablarles a estas 5,000 personas o a estas 500 o a estas 2. Es yo cómo me siento hacia ti. Y hay 2 elementos en la comunicación que me han ayudado mucho. Y en todo este trayectorio he aprendido. Y es que la comunicación realmente es, si yo me enfoco en yo a quién le hablo, puede ser a ti o puede ser a estas 1,000 personas. Pero si yo me enfoco en esa esquina, ya a todos, y tengo el periférico de todos, yo puedo lograr conectarme con todos. Y estoy ahí para todos, como estar aquí
para ti o para todas las personas que nos escuchan. Y el número 2 es enfocarme en qué realmente es lo que yo quiero decir. Si yo me enfoco en esas dos cosas, he aprendido que estoy en una forma bien, para darme a entender, para conectarme, para que sea algo aceptable, para que sea algo significativo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que me desconecte de aquí, de esta que me dice, ay, pero es que tengo miedo, es que se me olvidó, es que no sé qué decir, es que me está mirando este de allá, es que aquí yo estoy muy pequeñito, es que yo soy un campesinito, es que me desconecto de toda esa. Si yo logro desconectarme de esa y conectarme en a quién le hablo, es mucho más fácil. Y una vez logre conectarme y enfocarme en eso, ¿y en qué voy a decir? Desenfocándome del resto, del ruido allá, del que habló allá, y enfocándome aquí, todo como que llega. Es casi automático. Pero claro, eso requiere mucha práctica. A mí me ha costado, tuve como unos 8 años en Toastmasters. Gracias a Dios gané varios premios. Competí con muchos abogados, oradores en la ciudad de Londres que son bastante reconocidos. Y siento que esto de la conexión me ayudó a mí a ganar algunos premios significativos. Y así fue que yo mejoré. ¿Cómo ha influido esa manera de comunicar en tu vida diaria? Cuando yo hablaba con mis managers, hubo unos momentos, mis gerentes o mis jefes, hubo algunos momentos donde yo a veces sentía como algo de celos o algo de que por qué yo no subo, por qué tú le diste la promoción a él y por qué no me la diste a mí, de cuestionamiento. Pero ese cuestionamiento muchas veces viene vacío. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo te cuestiono a ti porque yo me siento que tú estás siendo injusto, pues realmente yo me siento así, eso es lo que yo te estoy diciendo. Entonces si yo te digo a mi jefe, yo creo que yo necesitaba eso, porque yo me siento que yo merecía haber sido promovido, pero yo no fui promovido. ¿Sí? Pues tú como jefe, ¿tú qué dices? Bueno, pues primero, yo soy el jefe. Yo tomo la decisión. Segundo, ¿qué es lo que me hace a mí como jefe sentir que quiero promoverte a ti? Claro. Y eso era lo que yo no entendía. ¿Y cómo lo entendí? Lo entendí en el momento en que empecé, bueno, si yo me siento que tú estás siendo injusto, que tú estás promoviendo a él porque él es inglés y porque tú eres inglés, porque tú eres europeo, porque tú eres blanco, pues eso es lo que yo te estoy transmitiendo a ti. Pero cuando ya empecé a hacer estos cursos profundos, unos cursos y unos programas, inclusive en unos sitios muy lejanos, en la selva, en las montañas, empecé a mirarme internamente. ¿Qué tengo yo internamente que me está bloqueando esta forma de comunicar, esta forma de yo presentarme como lo que yo soy, en vez de estar presentándome como lo que yo no soy, lo que yo quiero posicionarme, porque es que yo quiero llegar allá como sea? Es como la misma forma de sobrevivir, estar en modo de sobrevivir, ¿sí? Entonces, cuando empecé a mirar eso, hice varios cursos, pero sobre todo un par de cursos donde me mostró mucho de cómo mirarme internamente, cómo mirar esas cosas que me están bloqueando, completarlas y dejarlas ir. Un ejemplo pequeño, si lo podemos mencionar, cuando mi padre murió, él le dieron 3 meses, tenía un cáncer pancreático. A las 2 semanas y media de estar en el hospital, una noche no quería comer, no comió, y entonces las enfermeras decían, pues él no come, y no come, ¿qué hacemos?
Y a mí me dio como un poquito un poquito de soberbia, como de enfado. Y entonces yo le digo a la enfermera, bueno, pues hay que buscar la forma de darle de comer de alguna forma. Yo no quiero que él se muera de hambre. Pues ellas me dijeron, si quiere le ponemos una sonda. Y yo les dije, sí, una sonda para ponerle comida artificial. Yo dije, pues sí, porque no quiero que se muera de hambre. Y mi padre estaba en el hospital y ese día recuerdo que hizo flexiones de pecho. Él era supremamente fuerte físicamente. Y así fue que le pusieron esta sonda y al otro día a las 6 de la mañana mi padre murió. Como a las 7 de la mañana me llama mi hermano mayor, Chucho, y me dice, ay, Melito, resulta que yo olvidé decirte algo. Mi padre me pidió que por favor de ninguna forma le dejaran poner cosas artificiales. Que de ninguna forma, si fuera lo que pasara. Entonces en ese momento mi padre acaba de morir. Ayer estaba haciendo flexiones de pecho. Y acaba de morir. Pues yo me puse como en mi mente de que yo lo había matado. De alguna forma. Porque yo hice que le pusieran esas ondas. Eso era como algo artificial. Sí, estas ondas artificiales para ponerle comida. ¿Sí? Que inclusive me enfadé con las enfermeras. Bueno, así fue que pasó un tiempo y de ahí en ese tiempo, y siempre que iba a contar la historia de mi padre, era una cosa increíble. Yo no podía contarla. Esto que estoy contando ahorita aquí, yo no podía. Yo lloraba, no se me venían las palabras. Y un día en uno de estos procesos, con un amigo, yo conozco que es psicólogo, pero también ha estudiado muchas cosas de metafísica y otras cosas con energía y todo. Un día me dijo, yo intenté contarle la historia y me puse a llorar y no fui capaz de contarle la historia. Y me dijo, Emel, imagínate que yo soy tu padre. Solo imagínate que yo soy tu padre aquí. Me dice, si yo soy tu padre, ¿tú qué me dirías? Y yo de alguna forma, como con todo el corazón y el convencimiento, yo dije, papá, perdóneme por mandar poner esta sonda. De alguna forma lo hice de esa forma. Él me dijo, se llama Vincent. Vincent me dijo, yo te perdono. Y yo te perdono porque yo tengo 2 hijos. Y a mis hijos yo les perdono lo que sea. Así que yo te perdono a ti. Y nos dimos un abrazo y lloré. Pero desde ese día, Carlos, solo con ese ejercicio pequeño, yo cuento la historia. Ya no me siento que yo lo maté ni que yo... nada. Y es una cosa increíble. Entonces, eso es para dar un ejemplo, que yo tenía como ese bloqueo pequeñito, pero tenía otros bloqueos grandes de allá. Eso aprendí una cosa, pero también aprendí otra cosa. De yo cómo les hablé a estas enfermeras de una forma autoritaria, de que es que son las enfermeras y que tienen que darle comida. ¿Sí? Eso también me enseñó. Es que ni siquiera fue la forma adecuada de decirles. ¿Por qué? Porque yo lo sentí esa cosa adentro, que es que mi papá no se puede morir, primero de falta de comida, y segundo, es que no están haciendo nada ustedes. Tienen que hacer algo. Ahí tu frustración, ¿no? De frustración. Entonces, para volver a la pregunta que he hecho, aparte de todos esos cursos, de los libros, de los procesos, de meditaciones, de muchos entrenamiento, práctica, aprendí a verme internamente. Y aprendí cómo yo puedo transmitir un mensaje sin necesidad ni siquiera de aplicar todas esas técnicas. Y quizás como estoy hablando acá es eso. No estoy pensando ni en técnicas, ni cómo elevar la voz, ni cómo bajar la voz, ni cómo mirar, ni cómo mover las manos, pero simplemente
en hablarle a las personas desde el punto de vista de las personas. Así fue que una vez ya había llegado a la Citi, en la Citi financiera de Londres, y también me costó mucho subir. Llegué a la Citi pero abajo, no arriba, y quería subir aquí. Pero cuando empecé a ver esas cosas y a mejorar la comunicación y a ganar estos trofeos de comunicación, pues ya hablé con mis managers y empezaba a comunicar. Señor manager, ¿qué crees que yo necesito mejorar para yo lograr llegar aquí? Yo quiero llegar aquí. ¿Qué necesito hacer aquí? Entonces ya ellos me decían, mire, necesita hacer esto y esto. Y yo me comprometí a hacerlo. Y cada vez que hablaba con ellos, también lo hacía de esa forma. ¿Qué ellos necesitan de mí? Yo como te hablo a ti como jefe, desde tu punto de vista. El punto de vista de los jefes es de que los jefes tienen que reportar a otros jefes. Entonces tuve que estudiarme qué era lo que ellos necesitaban reportar, qué era importante para ellos. Que antes este ego y esta cosa no me dejaba verlo. Y gracias a Dios, para contestarte la pregunta, todo ese entrenamiento, pero eso. Comunicar desde el punto de vista de la otra persona. Entre todos esos procesos de autoconocimiento, ¿experimentaste alguna vez con sustancias psicodélicas? He hecho muchas cosas, muchísimas cosas. Experimenté ayahuasca. Lo experimenté, lo hice, no lo he vuelto a hacer, me pareció muy interesante. También he hecho algo con los mushrooms, me ha parecido interesante. Aprendizaje, curiosidad. Nunca he experimentado con drogas fuertes como cocaína y esas cosas. He decidido no hacerlo, he aprendido a decidir no hacerlo. Últimamente dejé de tomar alcohol. Nunca he tomado tanto alcohol. Antes me daba mucha resaca, jaqueca, guayabo, dolor de cabeza, como le llaman en diferentes países, a tomar alcohol. Cuando estaba en la City de Londres, mi vida en un momento se volvió una rutina, que era casa, trabajo, bares, alcohol, restaurantes, casas, era esa rutina. Y tomaba mucho. Desde que dejé el banco hace ya 3 años, le minoré al alcohol y ahorita decidí no tomar alcohol más. Sí que no estoy tomando más alcohol. Y eso siento que me siento más saludable, me siento más libre, me siento mejor. ¿Y qué te aportaron estas experiencias psicodélicas? Sí, es una pregunta supremamente importante. Lo he visto como algo mucho más. Con toda esta trayectoria de mi vida que yo he aprendido, pero también que he visto estas jerarquías de la banca, estas jerarquías de estas empresas del mundo, porque desde la City, afortunadamente, siento que vi muchas cosas. Y todo eso en contraste con todo lo que yo he vivido. Diferentes países, diferentes continentes, estas jerarquías tan grandes. Siento que cosas como la ayahuasca, los mushrooms y seguramente muchas otras plantas, muchas otras, que nosotros no las conocemos ahora. Personalmente siento que van a ser la medicina del futuro. Y serán. Es una cosa que tal vez sea controversial para ti y para las personas que nos escuchan. Pero yo personalmente siento que así es. Hasta hace unos 13 años yo sufría de una migraña en la cabeza y de una como infección en el colon grande, que se me inflamaba el estómago y no podía comer ciertas cosas.
También hice algo como con espiritualidad, una persona me asesoró. Hice un proceso de 3 meses de qué comía, cómo me sentía, qué almorzaba, cómo me sentía o comía al mediodía y qué cenaba y cómo me sentía. Lo escribía siempre. Llegamos a una conclusión que ciertos productos a mí, como los lácteos, el azúcar, las naranjas, los tomates, no me caían muy bien. Lo dejé por unos 3 meses, todos esos productos. Nada de esos productos. Fue como mágico. Mi dolor de cabeza, migrañas, desaparecieron. Hubo algunos momentos, Carlos, que de pronto muy pocas personas lo saben, pero 2 ocasiones que ya dije no más, no me aguanto esto. Y por alguna razón no lo hice, pero no quería vivir más, porque me dolía demasiado cuando me atacaban esos dolores. Increíble. Bueno, después de estos 3 meses, todo eso como que desapareció. Después de los 6 meses, ya fui aconsejado a introducir esas cosas poco a poco, pero fui aconsejado también a considerar no comer lácteos, no al azúcar o muy poquito azúcar. Así fue, no tomo leche de vaca para nada. Como queso, sí, muy poco. Azúcar, sí, de vez en cuando como cosas como cakes, tortas, así, pero no le pongo azúcar a nada. Y cosas como naranjas, tomates, todas esas cosas las volví a introducir y fabuloso. Hoy en día mi dieta es 80% saludable, 20% puede que sea lo McDonald's, lo que no es saludable, pero muy bien. Y el ejercicio. Y también cosa mental, sentirme que estoy sano. Igual, mirarme desde adentro. Entonces, yo he aprendido que como que todo está dentro. Y dieta mental también, porque dejaste de ver la televisión hace mucho tiempo, ¿no? Sí, así fue. También hace unos 12 años decidí no ver la tele porque aprendí, y para mí es otra cosa controversial seguramente para todos los que nos escuchan, pero yo siento que la tele es el veneno más grande que existe para nosotros. Es donde está todos los desafíos, todo es problema, todo es guerra, todo es... Un ejemplo es, por ejemplo, de mi país, Colombia. Cuando yo me vine, claro, era azotado por la violencia y la guerra. Pero en la televisión era todo que era el peor país del mundo, que era una cosa, que es que tú eres colombiano, que es que inclusive hay que tener cuidado contigo. Eso me parecía que era la televisión, no lo vendía. Esto de las guerras en Palestina y cómo nos venden toda esa guerra, todo esto de las pandemias y todas esas cosas, es increíble. Gracias a Dios, desde que yo dejé de ver la televisión, inclusive en negocios en los últimos años, dejé de leer periódicos. No leo más los periódicos. Todo lo que sea más media. Sí, realmente no. Sí, decidí no hacerlo y me siento mucho mejor. Siento que soy más pacífico, soy más tranquilo, soy más libre. Nos conocimos en tu workshop de hablar en público, Space. ¿Por qué lo comenzaste? Space, Improve Your Public Speaking, es una reunión que hacemos 2 veces al mes, que consiste en 2 horas de hablar en público y de obtener retroalimentación. Práctica y retroalimentación. Es una cosa muy experiencial. Y allá los que vamos, realmente el enfoque es ir a 2 cosas. Lo uno, aprender a hablar en public speaking. Y lo segundo, ayudar a otros. Con la retroalimentación que le damos a una persona, es como nosotros aprendemos. Recuerdo cuando estaba allí hablando para esta breakfast de negocios, el desayuno de negocios, cuando yo hice mi presentación, que fue tan pobre, re pobre y tan frustrante, nadie me dijo qué bueno que lo hubiera hecho así, o esto estuvo bien, esto no estuvo tan bien, esto no, nadie.
hablé no sé cuántos números de negocios y reuniones y de esas aburridas donde la gente se queda dormida, pero nadie me dijo, hubiese sido mejor así, esto fue bueno, esto no fue tan bueno. Allá lo que aprendemos es eso. ¿Y qué aprendemos? Aprendemos la cosa técnica, sí, cómo contestar una pregunta relevante, cómo estructurarla de una forma que sea fácil de entenderla y cómo entregarla de una forma que sea atractiva también para la persona, de tal forma que la persona recuerde el mensaje. También aprendemos cosas como aprender a escuchar la pregunta y aprender a enfocarte en responder la pregunta. Pero algo muy importante que aprendemos también allí es cómo conectar con las personas. Y queremos combinar esos dos, la parte técnica y la parte de conectar, de realmente estar aquí presente, no dejarme llevar por qué me dice este subconsciente o las emociones o el ruido o el que yo no soy tan bueno para esto, que me dio miedo, todas esas cosas, y aprender a enfocarte. Escuchar, enfocar y la parte técnica. ¿Y por qué lo hago? Bueno, lo hago porque me costó tantos años, primero de aprender a comunicar en una forma más adecuada, segundo, en trabajar tantos años y mirar que otros progresaran más que yo y yo no. Hasta que llegó un punto en que mejoré esta parte de la comunicación y ahí ya vi que todo fue más fácil para mí. Ya llegó la promoción, ya llegó mis buenas relaciones con los jefes, ya llegó mis conexiones, ya llegó un ámbito supremamente internacional, ya llegó ayudando a empresas en Australia, en China, en Norteamérica, ya llegó teniendo un ámbito de personas, comunicándome con embajadores, presidentes, cosas así, en una forma de negocios, pero personal. Así que sin ser presumido ni esas cosas, pero cuando he tenido reuniones con presidentes, por ejemplo, en el sentido de que, por ejemplo, manejé negocios, algunos negocios en Latinoamérica, también en España, también en Europa, y a veces hay reuniones con cancilleres o inclusive presidentes o desayunos así, ya no me siento que soy menos ni mayor que nadie. Ya simplemente yo les hablo con lo mejor de mí. Y una cosa importante es que es bonito y es valioso hablar desde aquí. Si yo te hablo desde aquí, tú puedes ser un niño, tú puedes ser un mendigo, tú puedes ser un jefe militar o lo que sea. Pero cuando hablamos desde aquí, conecta allá también. Entonces eso me ha parecido un aprendizaje grande. Claro, eso enlaza a lo que comentabas antes, ¿no? De centrarte más en cómo te sientes respecto a la otra persona. Respecto a la otra persona. Y eso también hace parte un poquito de ese ego que nosotros tenemos, que es la parte de descubrir interna. Que cuando estamos al lado, por ejemplo, de, no sé, de un canciller o de una persona que tiene un alto rango de autoridad, siempre como que tendemos a sentirnos inferiores. Ese también es mi ego, de sentirme inferior. Entonces, qué bueno que tengamos esa parte del corazón que nos ayuda a conectar como que no somos inferiores ni superiores a nadie. Simplemente estoy aquí porque quiero comunicarme, estoy aquí para ti. Es 100% estoy aquí para ti, para todos los que nos están escuchando. No estoy aquí para nadie más. ¿Qué opinas de la comunicación en la sociedad actual? Yo siento, si yo analizo mi vida, mi familia, mis amigos, inclusive los negocios y las personas de negocios con las que yo he tratado en el mundo,
Gracias a Dios he tenido la fortuna de caminar por unos casi 20 países y numerosas ciudades. Y yo siento que en toda parte donde vayamos, por ejemplo, hace un par de semanas vi una señora que iba con el niño en la calle y el niño le dice, mamá, yo quiero un helado. Y la mamá le contesta, no tengo dinero. Y el niño, ¡ay! Pues suelta el llanto. Y la mamá lo coge la mano y lo tira y lo arrastra. Entonces es cuando yo veo, digo, bueno, si nos comunicamos así con los niños, de la misma forma se comunican la gente de negocios, estos gente que tiene tanta autoridad, como estos abogados en la City, que de pronto no te conté, pero me trataban a mí al principio. Te trataban no bien, dice. Pues son personas que tienen un sentido de autoridad ya demasiado demarcada por estar en negocios y todo es alrededor de dinero, que te hablan a los gritos y es que tú tienes que hacerlo. ¿Sí? Pero cuando tú los escuchas desde su punto de vista y les hablas desde su punto de vista, también te conectas con ellos, también son personas humanas. También tengo muchas historias, pues son muy largas de contarlas. Pero, ¿cómo mejora la sociedad? Si esa señora, que el niño le pide el helado, y la mamá le dice, mi amor, lo siento, tenemos que irnos a casa, hoy vamos a gastar el helado en una comida para ir a almorzar. Después nos comemos un helado. Vámonos porque está muy tarde y el almuerzo está muy delicioso y tenemos que irnos. ¿Te parece? El niño va a entender porque él es un niño, es una persona humana y pues él también quiere una explicación. Me he dado cuenta de que a veces se trata a los niños como si fuesen tontos y a los adultos como si fuesen niños todavía. Bueno, en mi opinión, de acuerdo a mi conocimiento, los niños son una persona humana. En mi opinión también yo siento que los niños, sobre todo los que nacen ahora, tienen un nivel de conocimiento mucho más alto que los niños cuando nosotros éramos niños o cuando yo fui niño. Entonces, ¿cómo yo debo comunicarme hacia los niños? ¿Cómo yo decido hacerlo? Yo tengo un niño, tiene 3 años y medio, se llama Neo, y hago todo lo posible para comunicarme con él como una persona adulta. Es más, en mi casa él decide muchas cosas. ¿Y por qué lo hago? Primero porque, de acuerdo a lo que yo he aprendido, yo siento que los niños son una persona humana, que necesita escucharlo, que necesita explicación, que si tú lo gritas, él se va a sentir gritado. ¿Y eso qué le va a demarcar? Que cuando esté grande, lo va a sentir en el autoestima, en la falta de confianza, en esas cosas. Entonces yo siento que sí es bueno tratarlos como un adultos. Un niño siempre necesita una explicación y un niño sí entiende. Neo, mi hijo, la gran mayoría de cosas él las entiende. ¿Qué cosas le dejas decidir? Por ejemplo, que no le gustan las verduras. ¿No le obligas a comer verdura en plan, te la tienes que meter? Yo personalmente no. Y la mamá pues también no es que lo obligue tanto. Pero nos ha sucedido algo interesante. De la forma como yo lo influencio a comer verduras es que es bueno para los músculos y los huesos. Si te quieres poner fuerte hay que comer balanceado, siempre balanceado. Entonces ahora me siento a la mesa y él me dice, papá, balanceado. Papá, balanceado. Él te está corrigiendo a ti la dieta. Entonces, él me está corrigiendo ahora a mí la dieta. Hay una cosa con estas espinacas, que nomás a los niños no les gustan las espinacas. Pero también igual. Y un tiempo que no comía espinacas para nada. Y un día nos fuimos a un parque y dijimos, bueno, vamos a hacer un picnic. Pero voy a llevar un sándwich con espinacas. ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos fuertes. Espinacas. Que no quiero espinacas. Bueno, llegamos al parque
Y dijo, sí, papá, vamos a hacer el picnic. Y yo le dije, ok, vamos a hacer el picnic. Entonces vamos a comer los deliciosos sándwiches con espinacas. Ay, papá, pero yo no quiero eso, que yo no quiero. Bueno, pero cómete un poquito, simplemente un poquito para recuerda que es balanceado. Dijo, bueno, papá, un poquito. Y así se comió medio sándwich con espinacas. Y así empezó. Y de hecho, la semana pasada fui a recogerlo al de IKEA y me dice la chica, hoy Neo se comió las espinacas. Pero nunca lo hemos obligado a comer espinacas. Vino de decisión propia. Decisión propia. Decisión propia. Entonces yo siento que sobre todo los niños, he aprendido también que los niños hasta los 7 años graban todo lo que les va a dictar la vida después de los 7 años. Muchas ciencias y libros hablan de los 10 años, pero más o menos los 7 años es muy importante. Y con las personas adultas pues es igual. Todas las personas... Sí, pero a veces se trata a las personas adultas como si fuesen niños, me he dado cuenta. Definitivamente. Y eso yo siento... Ay, pobrecito, ay, no sé qué. Pero un niño no como una persona inmadura, ¿no? Porque los niños son inmaduros, pero no como algo peyorativo, ¿no? No como una connotación negativa, son inmaduros porque son niños. Pero se trata a los adultos a veces, pues eso, como si fuesen inmaduros, que hay mucha gente que es inmadura, pero como para ponerlos un poco más bajos, si me entiendes. Definitivamente, pero eso viene de que nosotros hemos creado en nuestra sociedad, yo siento, y de acuerdo a lo que yo he aprendido, siento que nos hemos educado de una forma tan mecánica, tan de acuerdo al sistema, como tan, es más, sin exagerar, yo lo diría inhumana. Que nos ha enseñado a este sistema de comunicación de que tú me estás hablando y ya yo tengo que estar analizando cómo lo que yo te voy a responder tiene que ser mejor que lo que tú me estás diciendo para yo convencerte de que yo es el que tengo la razón. Es como esa clase de comunicación. Y eso pasa con nuestras relaciones con los amigos, con nuestra novia, con nuestra esposa, con nuestros jefes. Entonces es como no escuchar realmente con atención lo que tú me estás diciendo. Está demostrado que escuchamos un 10, 20, 30% de lo que tú me estás preguntando y el resto yo es lo analizando cómo te voy a decir algo que sea más relevante que lo que tú me dices. Y muchas veces no es ni eso, muchas veces estoy pensando en que, ay, yo quiero decirte esto y entonces te corto y te lo digo. Eso que hace, rompe la comunicación. ¿Qué le dirías a alguien que quiere mejorar su comunicación, pero no tiene acceso a un workshop como el tuyo? Una de las principales cosas es la práctica, ¿no? La práctica. Uno puede aprender, leer libros, ir al Google, buscar todas las técnicas, toda la psicología, todas esas cosas y aprenderlas. Sin la práctica es casi vago porque uno lo va a olvidar. Entonces es bueno la práctica. Si no hay una parte donde ir, yo primero recomendaría que en cualquier parte donde tú vayas, alguien de pronto dice, ¿quién tiene una pregunta? Levanta la mano, así tú no la tengas, así tú no tengas la pregunta. Sí. Levanta la mano y enfócate en qué quieres preguntar. Y cuando uno se enfoca en qué quiere preguntar, la pregunta llega. Igual, si yo me enfoco en que no tengo una pregunta, que ahora qué hago con la mano allá, también llega. No te llega la pregunta. Pero si yo me enfoco, no llega, claro. Exacto, no llega. O sea, una de las dos. Si te enfocas en que quiero preguntar algo y la pregunta me llega, por ejemplo, si están hablando de viajes, ¿y qué opinas de ir a países como España, por ejemplo? Siempre llega a esa clase de preguntas o cualquier pregunta. Pero si yo me enfoco en que, ahora no tengo la pregunta, ¿qué quiero hacer? Que estoy nervioso.
también te llega a ponerte nervioso y olvidar la pregunta y no te llega la pregunta. Entonces lo importante es enfocarte en qué quieres preguntar o enfocarte en qué quieres decir. Y por eso es que es tan importante enfocarte en lo que tú quieres decir y en la persona a quien le estás hablando o las personas a quien le estás hablando. ¿Cuál es el mayor cambio que has visto en el mundo en los últimos 20 años? Wow, esa pregunta es muy grande. Yo siento que es un contraste, ¿no? En mi vida, por ejemplo, yo siento que han habido cambios muy grandes. Si yo miro desde donde yo vengo hasta donde yo he llegado, no quiero decir tanto en carrera ni cosas de esas, sino en yo quién soy hoy en día, más tranquilo, más yo, más conectado. Mi vida es más fácil de esa forma. No importa lo material ni esas cosas. Entonces yo siento que de esa forma la vida ha mejorado. El contraste. En un lado, siento que los gobiernos, las empresas, las instituciones, las economías han crecido. Estos sistemas creados de economías han crecido, mucho dinero en el mercado, mucha más comida, mucha más variedad, muchas más cosas, más facilidades, más entretenimiento, más viajar, más fácil. En ese sentido, siento que ha mejorado bastante el mundo. En el otro lado, yo siento que cosas como las guerras, otra cosa controversial, esta cosa de las pandemias, estos temores que se viven hoy en día, que qué va a pasar, estas estadísticas de personas que caen en depresión, empleados que no pueden trabajar porque deprimidos, toda esa cosa ha desmejorado. Como resultado de que estos sistemas, llamémoslos capitalistas, se han vuelto mucho más fuertes, pero también han generado estas cosas. Bueno, en el medio de esos dos, yo siento que hay algo y veo que hay algo. Yo siento que el mundo detrás de todo eso, hay algo que está reemplazando todo esto. Muy despacio, muy lento, pero ya. Te doy un ejemplo. Cuando yo trabajaba en la banca, en el banco, hace unos años, un cliente corporativo o inclusive personal se sobregiraba en su cuenta y una vez se sobregiraba, el banco te cargaba una suma alta de multa. ¿Qué significa sobregirar? Sobregirar es si tú te pones en rojo en el saldo o gastas más de lo que tienes, ¿sí? O te pasas del límite autorizado que tú tienes. Eso. Lo otro, en un poquito de tiempo ya te ponían a pagar 29% de intereses sobre esas sumas. Y en otro poquito de tiempo ya te cerraban la cuenta o te mandaban a los registros de manchados de la historia financiera tuya. Ya. Eso en Londres. Hoy en día, tú te puedes sobregirar y te llaman, no te cobran ninguna multa, no te cargan intereses y te esperan, te llaman, te dicen qué podemos hacer, cómo puedes pagar, cuánto puedes pagar al mes, si puedes, todas esas cositas. Pero eso es solo un ejemplo pequeño de cómo el sistema ya empezó a como a girar de la otra forma. A ser más humano, llamémoslo así, a ser más dado realmente a ayudar. Aparte de que antes todo era es que me pagas y si no... Tus
estás viendo un cambio en el sentido de que sientes que el sistema se está volviendo más humano. El sistema... Menos en ese modo de supervivencia, entiendo también. Sí, se está volviendo más humano, pero también estructuralmente, fundamentalmente, está cambiando. Yo veo que está cambiando. ¿Crees a raíz también del COVID y estas cosas? ¿O? Yo siento que no a raíz del COVID. El COVID, cosas tan controversiales seguramente, pero yo personalmente, Carlos, yo siento que hay algo detrás, que es como la ley natural, ¿no? Nosotros somos humanos. Si vemos los árboles crecen, florecen. No hay un árbol que mande a otros, que les diga, tú tienes que estar en África y allá en África no hay comida. Tú estás allá en Colombia, en esa región, y allá no entran los puentes ni nada porque no hay dinero. Tú estás en la City de Londres, estos señores, donde yo me sentaba en estas mesas con estos señores que son demasiado adinerados. ¿Sí? Entonces, como los árboles, la ley natural, yo siento que las personas humanas deberíamos ser así. Yo siento que en algún momento, hace muchísimos años, fuimos así. Todo era como los árboles, como la naturaleza. Todo es casi perfecto. Todos sobreviven ahí. Y todo es igual para todos. Yo siento que el mundo se dirige hacia allá. Por eso seguramente me atrevo a decir, Carlos, que la medicina del futuro, estas farmacias de ahora, yo siento que sienten a desaparecer. ¿Las farmacias? Estas farmacias de ahora. Siento que los bancos, como eran antes, también tienden a desaparecer. Y si ya vemos otro ejemplo, los bancos como el Barclays, que estaba en casi 100 países en el mundo hace unos 12 años, ya está en una docena de países solamente. O sea, están bajando el nivel de... Sí, se están reduciendo. Eso es una buena señal. Se están reduciendo. Pero esa reducción también viene con una reestructuración. Siento que de pronto algunos desaparecerán, pero otros se reestructuran en una forma para bien. Es lo que yo siento y lo que yo veo. Es algo muy personal también. Siento que las personas estamos siendo más humanos y tal vez tú sientas ahora con la gente joven, es más humana, es más dada a ayudar, es más dada... Sí. Los niños que nacen, yo con mi hijo me doy cuenta, él ya sin necesidad de decirle, me dice, papá, mentir no es bueno. Tú no puedes mentir, papá. Te lo dice a ti. Me lo dice a mí. Es una cosa extraordinaria, sí. Nosotros no vemos televisión en la casa. No hay televisión. Sí, entonces el mundo yo siento que está dando un vuelco total. Yo soy muy positivo también, Carlos. Yo siento que en un futuro cercano, seguramente esto de las guerras, que en mi opinión han sido tan alimentadas por estas instituciones arriba, esas guerras se van a reducir, se van a desaparecer. Yo siento que todas esas limitaciones y fronteras y leyes y cortes como son ahora, todo eso siento que se va a reestructurar. ¿Crees que la pandemia ha sido una manipulación? Carlos, para contestarte directamente, yo personalmente estoy 100% seguro que sí. No podemos comprobarlo, no puedo darte una cosa a comprobar, pero lo que sí puedo decirte es que yo no he visto televisión desde hace muchos años, veo otras cosas privadas. Y una de las informaciones que a mí me llegaron 3 meses antes de empezar la pandemia fue precisamente eso, que iba a haber una pandemia y donde íbamos a tener que estar en casa, no podíamos salir, máscaras, vacunas, toda esa cosa. Todo eso se ha dado exactamente como
como yo lo leí, como se me dio en ese momento. También otra información consecuencial fue que al final de este año muy probablemente seguiría la segunda fase, que era otra pandemia pero más fuerte. Esa sí no se ha dado. ¿Y eso qué me hace sentir a mí? Me hace sentir que, primero, estoy totalmente convencido de que la pandemia fue creada para controlar. Y segundo, me hace sentir que siento que el mundo ya empezó a mejorar. Ya empieza que esas pandemias de pronto ya no van a surgir así. Las guerras siento que ya van a empezar a, de pronto, esta guerra de Ucrania, por ejemplo, siento que de pronto va a estar ahí bajita por ahora, de pronto en algún momento va a subir mucho, va a pasar algo trágico y después, ¡pum!, se va a acabar. ¿Piensas entonces que detrás hay una agenda, unos intereses privados? Pues cuando yo estuve en el banco, Carlos, que es una de las... Es uno de los momentos donde yo he visto, y cuando digo visto significa darme cuenta y mirarlo, de cómo es la banca en Colombia, cómo es la banca en España, cómo es la banca en Europa, cómo es la banca en Estados Unidos, cómo es la banca en China. Y lo que me di cuenta, bueno, primero es que la banca del mundo es como cuando tú tienes una fábrica de zapatos, digamos aquí. Tú tienes allá un cuarto donde tejes, allá otro cuarto donde almacenas, aquí otros cuartos. Tú eres el dueño y tú manejas todos los tres. O digamos tú tienes 3 o 4 sucursales. Yo siento que ese es el mundo en la banca. Esto es el mundo en la banca. Entonces la banca está manejada arriba. No es ni siquiera el presidente de la banca. No es ni siquiera el comité directivo de la banca. No es ni siquiera las 5 empresas que están más arriba que manejan la banca, la salud, todo. Es algo, de pronto es más controversial. Es algo inclusive más arriba que asesora a esas 5 empresas, que les dice cómo manejar la banca, que la banca en China, aunque sea un poco más obsoleta y más centralizada, es igualita que la banca en Estados Unidos, es mucho más igualita en Colombia. Los sistemas jerárquicos exactamente igualitos. Todo es igualito. Entonces, eso me ha hecho ver, con toda la información que conozco, que sí, el mundo está... Bueno, el mundo es manejado alrededor de unas pocas personas. Y no juzgo a esas personas tampoco, ni les tengo odio, porque esas 5 empresas que hay arriba están haciendo algo porque siento que han sido asesoradas por algo más meta, más amplio, más alto, y que de pronto ellos sienten que están haciendo, bueno, de pronto no lo correcto en el sentido de más ético, pero sí lo que deben hacer. Lo que deben hacer. Y todo eso se dirige a que, por ejemplo, los beneficios de un banco, si tú analizas, yo tenía un portafolio de clientes de negocios y mi portafolio generaba bastante dinero. Bastante dinero es un número grande. Entonces ahí es donde yo me daba cuenta que el 5% de ese beneficio va a la gente, sí, porque yo le presto dinero a las empresas, entonces esa empresa crece y qué bueno, después vamos y celebramos que creció, al final de año los resultados, le presto a la otra, le ayudo a comercializar y crecen y emplean más gente y bueno, le crean un poquito. 5%.
Pero el 95% de ahí, eso se va todo para allá, para arriba. ¿Te refieres a los Illuminati? Yo no quiero ponerle nombre, Carlos, porque también es que son cosas muy controversiales. Pero yo siento que son estas empresas de arriba. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional manejan la banca. Pero nosotros no nos damos cuenta, porque yo cuando entré a la banca, están la banca personal, los cajeros, los gerentes de las sucursales, después están la banca de pequeños negocios, después están la banca de las SMEs, los gerentes regionales, por ahí más o menos donde yo llegué. Después están estos y estos y estos y estos arriba. Pero ¿qué pasa? El que está aquí no sabe qué pasa aquí. El que está aquí no sabe qué pasa aquí. El que está aquí no sabe qué pasa aquí. Está aquí. Sin embargo, el que da la orden desde arriba, la orden tiene que bajar derechita hasta abajo. Entonces uno realmente no sabe qué pasa en ningún lado. Uno simplemente sigue órdenes porque nuestra mente se acostumbró a seguir órdenes. Y así nos educaron a construir. Y ahí está el hecho de que por qué las empresas reclutan personas jóvenes. Cuando tú sales a la universidad, las empresas y estos bancos se pelean esas personas. ¿Por qué? Porque los pueden formar de acuerdo a su ética, de acuerdo a su forma, de acuerdo a seguir las órdenes. Son moldeables. Entonces esas cosas. Otra cosa que vi, Carlos, sobre todo en la City de Londres, es que, también tengo unos ejemplos, pero son muy largos contarlos, es que las pólices de los bancos, y tengo que ser cuidadoso en esto, cómo decirlo, es todo de acuerdo a las cortes, de acuerdo a la media. Yo como gerente de relaciones públicas en el banco, en muchos casos no podía comunicarme en cierta forma, tenía que comunicar estas líneas precisas. Tengo que recibir la asesoría del abogado del banco, el abogado me dice, bueno, estas líneas sin quitarle ni una coma, ni una palabra, exactamente así como está ahí. ¿Y qué pasa? Que eso también es de acuerdo a cómo está en la corte. Entonces, si el cliente demanda al banco, pues el banco tiene como defenderte porque ya el sistema está creado estratégicamente así. Eso uno lo puede percibir como, bueno, es una forma de proceso del banco para prevenir que hayan de pronto demandas innecesarias. Pero si uno lo ve claro en comparación como el 5% de beneficio para allá y el 95% para allá para arriba, por ejemplo, es muy claro que todas esas palabras y esa comunicación del banco está hecha de acuerdo a cómo beneficiar el banco, a que asegurarse de que trabaje junto con las cortes, junto con la BBC, con los medios de comunicación, para que todo el beneficio venga para acá. ¿A qué te refieres con haber sido influenciado por algo más? Yo siento que es historia, Carlos. Es histórico. Y es algo histórico, no sé, de pronto muy pocas personas han escuchado sobre de dónde venimos, qué ha pasado, quién nos ha influenciado durante todos estos miles de años, cómo la Tierra ha cambiado. Pero yo siento que hay algo que es sobrenatural. La mayoría de personas creemos en Dios. Yo creo en Dios. Creo en la energía. Y para mí Dios es la energía, es lo natural, pero para mí Dios también soy yo. Como eso es sobrenatural. Si ahora miramos a Jesús, por ejemplo, quién fue, de dónde vino, que era una persona como nosotros. Entonces, él, ¿cómo llegó a tener esos poderes sobrenaturales? Y muchas otras personas, el Buda, por ejemplo, ¿cómo llegó a tener esos poderes extranaturales? Entonces yo siento que hay algo más arriba.
Pero no quiero comentarlo tanto porque el punto puede ser muy controversial. Pero lo que sí puedo decir es que hay estas asesorías de estos poderes extranaturales que ya conocen toda la historia de la humanidad y son ligadas a estas 5 empresas arriba. Porque ¿por qué tan poderosas esas 5 empresas? Claro, primero no vemos que sean tan poderosas porque no lo vemos. Pero si empezamos a mirarlo, seguramente veamos que algo no funciona. Seguramente miramos que esta guerra de Palestina, tantos años inacabable, veamos que algo no es tan real. Algo lo está incentivando, motivando para que eso siga. ¿Piensas que se trata de vida alienígena? Sí, yo realmente creo en extraterrestres, sí. Y de pronto, para dar una indicación más clara, siento que hay extraterrestres que son benévolos. También siento que hay extraterrestres que son no tan benévolos. En lo que yo siento que creo es que este sistema gubernamental ha sido manejado por extraterrestres no benévolos desde hace muchos años. Y eso nos ha llevado a que el reinado de Londres, una de las familias tan poderosas del mundo, y vayamos a un país, Suramérica o África, donde no tengan comida, que sean tan pobres, a esa desigualdad. Eso para mí no tiene sentido. El Vaticano, un Vaticano con tanto dinero, la iglesia, y eso en una parte. En la otra parte, las religiones matándose unos con otros. Y muchas personas viajan hoy en día. Yo soy curioso y siempre donde viajo pregunto. Por ejemplo, he estado en Egipto, en Israel, por allá, por los lados. Y siempre les pregunto a la gente, pero bueno, es que realmente ustedes como cultural, ¿a ti te gusta matar? ¿Te gusta pelear? Y la gente le dice, no queremos matar. Normalmente tienden a decir, no, pero si es Estados Unidos, sí. ¿En serio? Que tiene razón, en el sentido de que muchas de las órdenes para esas infiltraciones, pues vienen de por allá, ¿no? De esos superpoderes políticos. Y es una cosa estratégicamente creada que muchas veces la media te lo dice, pero uno no lo ve. No sé si tú has visto esta película, El Matrix. Claro, sí. Yo la he visto varias veces y llegó a un punto en que siempre he sido curioso y desde un principio la vi y me pareció curioso, pero no lo veía. Ahora lo veo un poco más, o he empezado a verlo un poco más desde hace unos años. Y es que nos lo dice ahí, nos lo muestra, pero no lo vemos. No somos capaces de verlo. ¿Por qué no lo vemos? Yo siento que es porque la media, todo el sistema, cómo funciona, la misma educación, nos ha educado no nos ha educado para buscar qué hacer, sino nos ha educado para seguir lo que tenemos que hacer, lo que nos digan que tengo que hacer. ¿Qué consejo le darías a un chico de 20 años de hoy día? Bueno, un par de consejos. Número 1, enfocarse o tratar de mejorar la comunicación. ¿Cómo mejorar? Yo siento que la comunicación es todo. A mí me ayudó a progresar en mi carrera desde el momento en que yo aprendí métodos, elementos de comunicación, de cómo conectar, de cómo escuchar, de cómo enfocarme, de cómo hablar desde el punto de vista de las personas. Mi vida cambió, mi carrera cambió, mis promociones llegaron.
para ser un poco tangible. También me doy cuenta que las relaciones cambiaron, seguramente de la forma como hablamos, Carlos. Todo mejoró. Ya para mí es mucho más fácil conectar con personas ahora. Por supuesto que no tengo que conectar con todas las personas que conozca, pero sí para entablar una conversación o una comunicación, para mí es mucho más fácil escuchar, entender a la persona desde el punto de vista de ella, no del mío. Hablar desde el punto de vista de ella, no del mío, y para ella, no para mí. Entonces es muy importante la comunicación en todo, en la calle, en la casa, en el trabajo, en su carrera, en todo. La comunicación para mí es todo. Y si yo me veo yo desde que yo estaba en esa finca, inclusive hablando con los animales, que los animales también entienden. Allá teníamos caballos y vacas. Con la familia, con los hijos, con todo. Es una cosa influencial. Para mí es el elemento más importante de la vida. Si nosotros aprendiésemos a comunicar desde el punto de vista de la persona y a escuchar desde el punto de vista de la persona, seguramente no hubiesen tantas familias rotas, tantas separaciones, tantos familias que el padre no se habla con el hijo, que el hijo con el padre, tantas guerras. Todo esto de Palestina, aparte de que es ayudado, motivado por cosas arriba, es la comunicación. Se han creado elementos que rompen la comunicación en vez de construir el puente de comunicación. Y cada vez que yo no escucho a una persona, por ejemplo, tú tienes tu novia y tu novia te va a decir algo y tú sientes que, pues que está loca, pues tú estás rompiendo la comunicación. Que tú crees que está loca porque es tu punto de vista. Ni siquiera la escuchas. Y de pronto ella simplemente quiere que te escuche. Ella ni siquiera te está pidiendo una opinión. Entonces, la comunicación. Pienso que es supremamente importante. ¿Y cómo se aprende? Bueno, se aprende leyendo, se aprende haciéndolo, practicando. Pero también se aprende mirando desde adentro y conectándose desde acá, hablando con el corazón. Y siento que el mundo está cambiando en esa dirección. Ya estamos empezando a ser más humanos. Y pienso, entre más avancemos, rápidamente pienso que vamos a ser más humanos y más humanos, más dados a ayudar, a escuchar, a ser generosos, a ser conectados y a tener más igualdad. Ya las condiciones de vida yo siento que van a ser mejor también. Comunicación. Lo segundo que yo le aconsejaría es, si yo, por ejemplo, no te apresures, ni te esfuerces tanto en llegar, que, por ejemplo, lo que yo hice, que estaba allá y quería ser un banquero, después que quiero ir a Londres, después que quiero llegar a la City, después que tengo que tener mi penthouse, después que tengo que ir a estos, 40, 100 países. Yo no lo haría. Yo no hubiese estudiado todos esos títulos que he estudiado en 3 países diferentes. Yo siento que me hubiese dedicado a la comunicación, aprender. Y lo otro me hubiese dedicado a cosas para las que yo tengo pasión. Sí tengo pasión en viajar y me gusta viajar, es una de mis pasiones. Me hubiese dedicado al arte y no hubiese quemado tantos años de mi vida en que es que tengo que llegar a la City, que tengo que trabajar para este banco más grande del mundo.
Bueno, hubiese podido llegar allá, pero no hubiese quemado, no sé, 20 años de mi vida en la banca. Que de hecho no me siento así, me siento supremamente agradecido con la banca. Aprendí mucho. Pero si me hubiese vuelto atrás, no hubiese hecho todo eso. No hubiese hecho una universidad donde dormía 1 hora a veces. Nunca hubiera hecho esas cosas. Entonces, en conclusión, ser fácil. No necesitamos sacrificarnos tanto, simplemente necesitamos conectarnos con nosotros mismos y conectar con las personas. Y quizás en el futuro, todo eso simplemente nos trae las cosas. Un ejemplo muy claro fue que al principio, sobre todo cuando entré en la banca en Londres, en el Barclays, precisamente en la City, donde es lo más desafiante, bueno, lo más estresante, digamos así. Al principio trabajaba muchísimo, a veces 12 horas, hasta las 8 de la noche. Y mi vida se convirtió en un triángulo: casa, trabajo, bares, restaurantes, alcohol, comida, casa, duerma. Él era la rutina de mi vida. Claro, de vez en cuando viajaba, porque viajaba. Pero eso me ayudó a que en un momento dije, bueno, pues no tiene que ser así. Empecé a mejorar mi comunicación, ya empecé a tener mejor relación con mis jefes, ya empecé a decidir, no necesito trabajar 12 horas. Ya empecé a llegar a las 10 de la mañana, y a veces me retiraba del banco a las 4 de la tarde. Y me di cuenta que todo era igual. Igual recibía el sueldo, igual. Entonces a veces hay cosas que uno no entiende. Uno no las entiende. Pero cuando uno las ve, parece que fuera como mágico. Es como cuando yo me deshice de estas migrañas de la cabeza. A mí me parece mágico y todavía lo siento mágico. Pero no las entendía y era algo tan sencillo. Simplemente balanceado, no solo en la dieta y el ejercicio físico, pero también en qué pienso, cómo purifico mis pensamientos. Y eso viene con un poquito de meditación, con un poquito de mirarse uno dentro y con un poquito de estar menos agitado. Descansar mejor, dormir mejor. Entonces, 1, la educación. 2, menos agite. Y 3, definitivamente, de corazón. Si llegamos a ser más generosos, más dadivosos, no solo con las personas, pero con la naturaleza, con los animales, con los niños, con todo, yo me atrevería a decir, Carlos, que no necesitamos ni siquiera trabajar tanto. Todo nos llega. Y tal vez esto suene muy mágico, suene muy irreal. Pero si yo comparo mi vida cuando yo tenía que esforzarme tanto, porque era que me esforzaba bastante, muchísimo. Comparo con mi vida de hace unos años atrás cuando empecé a ver estas cosas, de cómo comunicar, de cómo yo decido que no necesito trabajar 12 horas, que no tengo que esclavizarme, que no tengo que sentirme inferior que nadie, ni superior a nadie tampoco. Y mi vida llegó a ser mucho más fácil. Y eso no quiere decir que hoy en día no tenga que trabajar. Sí trabajo, pero soy mucho más balanceado en todo. En mi comida, en mi mente, en mis meditaciones. Y no es que medite tanto, no es que tenga que hacer tanto, pero 5, 10 minutos, 20 minutos cada día meditando. Tiempo para descansar. Cuando estás con la familia, estás ahí con la familia, con ellos, no estás con nadie más.
Cuando estás con tu novia o con tu amigo o con tu esposa, estás ahí con ella, para él. Eso nos ha quitado este mundo, Carlos. Todo este mundo de agite, de trabajo. Y tal vez sea desafiante para nosotros entenderlo, porque si tú me hubiese dicho esto hace unos 15 años, cuando yo estaba en todo ese agite, de pronto te hubiese dicho que tú estabas loco. Y seguramente algunos de los oyentes vayan a pensar eso. Pero quiero compartir solamente mi experiencia y de ahí tal vez tú mires algo. Mi vida es mucho más fácil. Es mucho menos heavy. Ya no tengo todas esas cargas que llevaba de agite. Entonces, comunicación, menos agite, más dadivoso, más dado a escuchar, más dado a entender, más dado a sentir que lo que esté fuera tuyo no es solamente los reflejos de otra cosa. Pero para mí todo casi está aquí dentro.